¿Qué harías si tu lealtad te obliga a guardar silencio, pero tu conciencia te exige gritar la verdad? Una niñera se enfrentó a esa decisión imposible. Lo que vio detrás de las puertas cerradas de la mansión de Meghan Markle la obligó a romper su silencio y a encender un fuego que podría consumir a la realeza. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. En los confines soleados y vigilados de Montecito, California, se había construido un mito con un cuidado meticuloso y una precisión clínica. Era el cuento de hadas de la era moderna. La historia de una pareja que había escapado de la fría y opresiva jaula dorada de la monarquía británica para encontrar no solo la libertad, sino una existencia más auténtica, una vida de servicio con propósito, bajo el cálido sol de California. Las cámaras de Netflix estaban listas para documentar su viaje. Los acuerdos millonarios pintaban un futuro de contenido inspirador y la narrativa pública, controlada con mano de hierro, era una de triunfo sobre la adversidad institucional, de amor sobre el protocolo arcaico. Pero debajo del brillo de la superficie, en el silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo, una verdad diferente comenzaba a agitarse. No era un escándalo de tabloides fabricado en Londres, no era un rumor pasajero nacido de la envidia. Era un susurro, persistente y helado, que emanaba del corazón mismo de la fortaleza Sussex, un susurro que hablaba no de intrigas palaciegas o batallas con la prensa, sino de un deber más antiguo y sagrado, el de una madre hacia su hija. El aire en Montecito, a pesar de su calidez, se había vuelto denso, pero no era la densidad de la celebración o la creatividad. Era un aire frío, controlado, calculado, y desde las sombras de esa mansión perfectamente decorada, una figura se preparaba para dar un paso al frente, una figura que hasta entonces había sido invisible. No era una celebridad buscando atención, ni una periodista en busca de una primicia. Era una testigo, una guardiana de los momentos que ninguna cámara capturó, de las horas silenciosas después de que los equipos de relaciones públicas se habían ido a casa. Su conciencia, dicen quienes conocen la historia, se había convertido en una carga demasiado pesada para soportar en silencio. Porque la corona tiene secretos, es verdad, pero los muros de una casa particular pueden albergar verdades aún más oscuras y fundamentales. La historia que estamos a punto de revelarte no trata de títulos o protocolos, trasciende todo lo que hemos visto antes. No se trata de una batalla por la percepción pública. Se trata de un grito en una habitación vacía, de la indiferencia que supuestamente le siguió y de una mujer que ya no podía vivir con lo que dice haber visto. El velo estaba a punto de rasgarse, no por un ataque externo, sino por una implosión desde dentro. Y una vez que la verdad comienza a hablar, no puede ser silenciada. Su nombre es Elena Ramírez. Un nombre que no significa nada para los círculos de la alta sociedad, un nombre sin resonancia en los pasillos del poder o en las glamurosas páginas de las revistas. No es una figura pública, no tiene un libro que vender ni una plataforma en redes sociales que construir. Elena es, según todos los testimonios, una niñera mexicana de mediana edad, una de las muchas mujeres invisibles cuyo trabajo silencioso y dedicado permite que las vidas de los ricos y famosos funcionen con una aparente facilidad y perfección. Durante más de 1 año y medio, fue la sombra constante en la vida de la pequeña Lilibet Diana. Según sus propias palabras, ella fue la guardiana de la infancia de la niña. Estuvo allí para los cambios de pañales a medianoche, para las tomas de las 3 de la madrugada, para las largas noches en que el llanto de un bebé parecía no tener fin y alguien necesitaba intervenir con paciencia y amor incondicional. Conoció cada sonrisa, cada hito, cada inflexión en la voz de la niña. Amaba a esa niña, según sus propias palabras, como si fuera suya. En el mundo de los ultrarricos, el personal ve todo y no dice nada. Es el código, no escrito, la cláusula del silencio perpetuo que garantiza el empleo continuo. Entonces, debemos hacernos la pregunta central, la pregunta que transforma esta historia de un simple chisme a algo que el mundo no puede ignorar. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer como Elena, sin un motivo financiero aparente y con todo que perder su reputación,
su carrera, su seguridad, decidiría romper el código sagrado de silencio que rige su profesión para hacer acusaciones tan explosivas? La respuesta, según ella, es una sola palabra: culpa. Una culpa prolongada, sofocante, por lo que presenció y el temor creciente de que su silencio la estuviera convirtiendo en cómplice. Cuando finalmente apareció en una transmisión en vivo, organizada por Samantha Markle, su rostro mostraba el mapa del agotamiento. Sus ojos estaban pesados, sus manos entrelazadas con una fuerza que delataba su nerviosismo, pero su voz, aunque temblorosa, era resuelta. No estaba allí para vender una historia, estaba allí, dijo, porque no podía dejar de pensar en Lilibet. Con una emoción cruda, describió un hogar que, al menos según su relato, cambió gradualmente. A medida que los horarios de la pareja se volvían más ocupados, a medida que los proyectos multimillonarios se multiplicaban, los llantos de una niña pequeña, supuestamente, comenzaron a ser ignorados por períodos cada vez más largos. El hermoso caos de la maternidad, del que se hablaba en las entrevistas, se sentía diferente a puerta cerrada. Elena no era solo una niñera, era una guardiana, y lo que vio la obligó a hablar. El peso del silencio se había vuelto insoportable. Antes de que el rostro de Elena Ramírez apareciera en ninguna pantalla, una pieza de evidencia anónima ya había detonado en el paisaje digital. Un clip de audio. Surgió de una cuenta sin nombre en la plataforma X, la antigua Twitter, y en cuestión de horas se había extendido como un reguero de pólvora digital a cada rincón del planeta. Para cuando la mayoría de la gente se despertó esa mañana, ya había acumulado millones de escuchas. Los programas de entrevistas se apresuraban a reaccionar, los podcasts transmitían en vivo y las secciones de comentarios explotaban en un frenesí de especulación y juicio. El clip era breve, apenas unos segundos, pero las palabras cortaban el ruido como una cuchilla. La voz de una mujer, fría, despectiva, teñida de una irritación inconfundible, se escuchaba diciendo que nunca habría tenido a su hija si no fuera para retener a su marido. La voz continuaba, ordenando que la niña fuera sacada de la habitación, llamándola molesta. La voz no fue confirmada de manera definitiva. La ciencia forense de audio es compleja y la fuente era anónima. Esos son hechos que no podemos ignorar. Pero la distintiva mezcla de acentos, británico y americano, en la grabación llevó a una parte significativa del público a sacar sus propias y devastadoras conclusiones. El momento fue brutalmente clínico. El clip no apareció en un día de noticias tranquilo. Estalló en el preciso instante en que Meghan acababa de anunciar un nuevo y lucrativo acuerdo con Netflix, centrado en contenido inspirador y documentales que pretendían elevar la conversación global. Días antes, había concedido entrevistas hablando del hermoso caos de la maternidad, del delicado equilibrio entre la carrera y la familia, de su viaje personal. Y ahora, esto. El contraste era tan agudo que parecía calculado. Internet no esperó la verificación. El Tribunal de la Opinión Pública se movió a la velocidad de la luz y el veredicto hacia el que se apresuraba no fue amable. En una era de desinformación, donde el audio puede ser manipulado con una facilidad aterradora, debemos descartar automáticamente una grabación así, o el nivel de detalle, la especificidad de las palabras y, crucialmente, lo que vino después, cambian el cálculo por completo. Mantengan esa pregunta en sus mentes, porque esta voz, este eco en la red que surgió de la oscuridad, no era el final de la historia. Era el primer temblor antes del terremoto. Era el sonido inconfundible de una grieta que se abría en el mito cuidadosamente construido de Montecito. A los pocos días de que el audio incendiara la red, la mujer que ha sido posiblemente la crítica pública más persistente y controvertida de Meghan Markle entró en escena. Y esta vez no llegó con las manos vacías. Samantha Markle, la hermanastra de Meghan, con quien comparte un pasado fracturado, apareció en un programa de entrevistas estadounidense con los ojos enrojecidos y una expresión de angustia que era difícil de ignorar, incluso para sus detractores más acérrimos. Parecía alguien que había estado cargando un peso durante mucho tiempo, una carga que iba más allá de la simple disputa familiar. Su declaración fue inequívoca y explosiva,
afirmó que la grabación era real. Dijo que tenía pruebas de un antiguo miembro del personal que había trabajado dentro de la casa de Montecito y que, consumido por la culpa, ya no podía permanecer en silencio. Y entonces, con una calma deliberada que contrastaba con el caos que estaba a punto de desatar, pronunció el nombre Elena Ramírez. Seamos honestos, Samantha Markle es una figura polarizante. Durante años, sus críticos la han acusado de ser oportunista, de comerciar con una conexión familiar complicada, de construir su propia plataforma a la sombra de la fama de su hermana. Esas críticas no se evaporan simplemente porque haga acusaciones serias. Pero aquí es donde el terreno cambió fundamentalmente. La credibilidad de Samantha, en esta ocasión, no descansaba únicamente en su palabra. Ella se posicionó no como la fuente, sino como el conducto. Afirmó haber verificado el historial laboral de Elena a través de los registros de la agencia de niñeras, un detalle fáctico que podía ser comprobado. Dijo que tenía una testigo dispuesta a hablar, dándole un rostro y un nombre a las acusaciones anónimas. Y, de manera crucial, anunció que había algo más. Algo que trascendía las palabras y los susurros. Dijo que había un vídeo, un breve clip, afirmó, tomado del propio sistema de cámaras de seguridad de la casa de los Sussex. Elena, supuestamente, había hecho una copia de seguridad de las imágenes antes de irse. Profundamente preocupada por el bienestar de Lilibet, Samantha no actuaba simplemente por despecho familiar, se había convertido en el catalizador del escándalo, el agente que transformaría las acusaciones susurradas de una niñera asustada en un espectáculo visual imposible de ignorar. La purga simbólica de la duda estaba a punto de comenzar, y Samantha Markle era quien sostenía la antorcha. Cuando el video fue publicado, Internet se detuvo. Las imágenes, descritas como grabaciones de una cámara de seguridad desde el interior de la casa, no eran borrosas ni ambiguas. Supuestamente, mostraban a Lilibet, de unos 2 años, sola en una sala de juegos impecable, un espacio diseñado para la estimulación y la alegría. Pero en el video no había alegría. La niña sollozaba incontrolablemente, con el tipo de angustia profunda que solo un niño pequeño puede expresar. Extendía sus bracitos hacia la puerta, llamando repetidamente una palabra que resonaba en el silencio: mamá. El llanto continuó durante más de 7 minutos. 7 minutos ininterrumpidos de desolación infantil. En la habitación contigua, visible a través de una puerta abierta, la escena era de una calma inquietante. Según las imágenes, Megan yacía en un sofá, con auriculares puestos, el teléfono en la mano, absorta en lo que fuera que estuviera viendo en la pantalla. Ocasionalmente, una sonrisa fugaz cruzaba su rostro. Supuestamente, nunca levantó la vista, nunca se movió. El sonido del llanto de su hija parecía no penetrar la burbuja de su atención digital. El clip terminaba abruptamente cuando Elena Ramírez entraba en la habitación, con el rostro marcado por la preocupación, y recogía a Lilibet en brazos, comenzando a consolarla con un murmullo suave. La declaración de Samantha Markle que acompañaba al vídeo fue directa y acusatoria. La cámara pertenecía al propio sistema de seguridad de la casa. Elena lo había guardado antes de renunciar. La marca de tiempo, afirmó Samantha, coincidía con un período en el que Megan se estaba preparando para una importante sesión de fotos publicitarias, una oportunidad para pulir su imagen pública como icono global. En ese momento, la narrativa dejó de ser sobre un clip de audio anónimo y se convirtió en una acusación visual y visceral. Y en la mente del público, una imagen espectral se superpuso a la escena: el fantasma de Diana. Diana, la mujer cuya imagen icónica era la de una madre que se arrodillaba para estar a la altura de sus hijos, cuyo calor y afecto público redefinieron la maternidad real moderna, una mujer que luchó ferozmente por proteger a sus hijos de la frialdad de la institución. La yuxtaposición era brutal y devastadora. De un lado, la memoria de una princesa que irradiaba amor maternal. Del otro, la imagen de una duquesa supuestamente absorta en su teléfono mientras su hija lloraba. Esto ya no se trataba de un drama familiar,
se había convertido en la profanación de un legado, una traición al arquetipo que la propia Meghan había invocado tantas veces para su propio beneficio. El cuento de hadas de Montecito se había convertido en una pesadilla, y el mundo entero estaba mirando. La respuesta del equipo de Meghan Markle fue inmediata y predecible, un movimiento sacado directamente del manual de crisis de celebridades. Calificaron las imágenes de adulteradas, una fabricación de baja calidad, parte de una campaña de desprestigio coordinada por intereses maliciosos. Y esa es una afirmación que, en la era de los deepfakes y la manipulación digital, merece ser tomada en serio. Es enteramente posible alterar un video. La ausencia de una verificación forense independiente es una brecha significativa en la cadena de evidencia. Sin embargo, en el juego de tronos de la percepción pública y la estrategia legal, la siguiente jugada lo es todo. Si te enfrentas a una acusación tan dañina, una que golpea el núcleo de tu identidad pública como madre, basada en pruebas que afirmas categóricamente que son falsas, la respuesta esperada es una acción legal abrumadora y pública. Mandatos judiciales para retirar el video, contraanálisis forenses para exponer el fraude. Una demanda por difamación que busque no solo una compensación económica, sino la vindicación pública y la destrucción de la credibilidad de tus acusadores, no el silencio. Y el silencio, un silencio pesado, prolongado y ensordecedor, es en gran medida lo que siguió. Este silencio no fue una señal de fuerza o de estar por encima de la refriega dentro de los círculos que entienden el protocolo Windsor y las tácticas de guerra de la monarquía, fue interpretado como una anomalía alarmante. La monarquía, incluso en su forma exiliada y modernizada en California, sabe cómo luchar. Sabe cómo desplegar arsenales de abogados de primer nivel para proteger su imagen a toda costa. El palacio lo ha hecho durante siglos. Este silencio no era estratégico, era revelador. Era el tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier comunicado de prensa cuidadosamente redactado. Era el silencio de quien ha sido acorralado, de quien sabe que el proceso legal de descubrimiento, donde ambas partes deben presentar todas sus pruebas, podría desenterrar verdades mucho más perjudiciales que las que ya están en el dominio público. La ausencia de una batalla legal no fue una omisión, fue una decisión calculada. Y para muchos observadores, tanto dentro como fuera de los círculos reales, esa decisión fue la confesión más elocuente de todas. Una admisión no pronunciada de que había algo que temer en la verdad, como si la historia no tuviera ya suficiente oxígeno, estaba a punto de ser rociada con combustible para aviones. Durante una aparición en un podcast, su primera respuesta pública desde que estalló el escándalo, Meghan cometió un movimiento que muchos analistas vieron no solo como un error, sino como un error de cálculo fatal. Acorralada y a la defensiva, después de insistir una vez más en que el vídeo era falso, dirigió su atención hacia el Palacio de Kensington y, específicamente, hacia Kate Middleton. Con una insinuación cuidadosamente elaborada, sugirió que Kate solo parece la madre perfecta porque todavía está dentro del sistema real, una figura protegida, curada y gestionada por un ejército de personal de palacio. Sugirió que nadie sabe realmente lo que sucede detrás de las puertas cerradas del apartamento 1A. La implicación era clara y venenosa. Si mi imagen puede ser utilizada como arma, también puede serlo la de ella. Era un intento de enturbiar las aguas, de sugerir una hipocresía universal en la que todas las madres reales son, en cierto modo, un fraude, pero subestimó a su oponente. La respuesta del Palacio de Kensington fue rápida, medida y devastadoramente breve. La declaración de Kate, emitida a través de sus canales oficiales, no desperdició una sola palabra. Afirmó, con una finalidad helada, que nunca había maltratado a sus hijos y que siempre había puesto a su familia en primer lugar. Y luego vino la línea que envió ondas de choque a través de los círculos de comentaristas reales. Una línea que no era defensiva, sino ofensiva. El comunicado afirmaba que si Meghan continuaba haciendo insinuaciones falsas sobre cómo cuidaba a sus hijos, Kate no dudaría en emprender acciones legales para proteger su honor y el de su familia.
Lean eso con atención. Kate no solo se defendió, trazó una línea de fuego legal en público, en el registro. No amenazó con un comunicado de prensa, amenazó con un litigio. En ese momento, la princesa de Gales se convirtió en la defensora no solo de su propia reputación, sino del estándar de maternidad que el público asocia con la corona, un estándar que evoca directamente el legado de Diana. El contraste público fue inmediato y automático. De un lado, una defensa basada en insinuaciones y equivalencia moral. Del otro, una promesa de guerra legal. Kate le recordó al mundo que no tenía nada que ocultar y ninguna paciencia para ser utilizada como palanca en la batalla narrativa de otra persona. Y las encuestas de opinión en los días que siguieron mostraron que el público había entendido el mensaje perfectamente. Todo hasta este punto, el audio, el video, las declaraciones contrapuestas podría, teóricamente, ser disputado en el tribunal de la opinión pública. Las grabaciones pueden ser cuestionadas, los vídeos pueden ser desmentidos, los testimonios pueden ser atacados, pero los documentos son diferentes. Los documentos tienen un peso, una permanencia que trasciende la especulación, y en una transmisión en vivo que duró más de una hora, Samantha Markle publicó lo que muchos comentaristas llamaron de inmediato la pieza de evidencia más significativa, el arma humeante de toda la saga, una copia escaneada de un registro de admisión hospitalaria. El documento, dijo, llevaba el sello oficial y el membrete de un conocido hospital pediátrico de California. Era frío, clínico e innegable. La fecha lo situaba más de un año antes de que estallara el escándalo, mucho antes de que existiera una disputa pública sobre el cuidado de los niños. El motivo de la admisión de urgencia: dolor abdominal severo. La paciente, claramente identificada, Lilibet Mountbatten Windsor, de apenas un año de edad. Pero la línea más devastadora del formulario no era el diagnóstico, era la firma, el nombre escrito como el adulto responsable que llevó a la niña a urgencias y autorizó su tratamiento, Elena Ramírez. No Meghan, no Harry, la niñera. Este sobre, esta hoja de papel, no tenía marcas reales ni un sello de cera. No era una carta perdida de Diana, era algo mucho más potente en el mundo moderno, un registro burocrático de un supuesto fracaso parental. El silencio que siguió a esta revelación fue diferente. Ya no era un silencio estratégico por parte del equipo de los Sussex, era un silencio de conmoción que se apoderó de Internet, una niña de un año gritando de dolor, una admisión hospitalaria de urgencia, y, según este documento, ninguno de los padres estaba presente para firmar la documentación legal. Este documento transformó la narrativa de manera irrevocable. Ya no se trataba de un estilo de crianza cuestionable o de una madre abrumada por la presión. Las acusaciones ahora entraban en un territorio mucho más grave, un territorio que roza la negligencia. Esto no era un rumor que pudiera ser desmentido con un comunicado de prensa cuidadosamente elaborado por un equipo de relaciones públicas. Era una verdad escrita en papel, sellada por una institución médica, y amenazaba con trastocar toda la narrativa de paternidad consciente y comprometida que los Sussex habían construido con tanto esmero. La historia del registro hospitalario podría haber sido mitigada, o al menos contextualizada, si hubiera una explicación razonable. Una emergencia imprevista en la que los padres estaban en un avión, una falta de comunicación trágica, cualquier cosa que pudiera explicar la ausencia. Pero entonces Samantha Markle, con una precisión casi quirúrgica, publicó lo que describió como capturas de pantalla de una conversación de mensajes de texto entre Elena Ramírez y Meghan Markle de ese fatídico día. La evidencia digital que, de ser auténtica, no dejaba lugar a la ambigüedad. El mensaje de Elena, según las capturas de pantalla, era urgente y lleno de pánico. Le decía a Meghan que Lilibet sufría un dolor intenso, que no respondía al consuelo y que, en una decisión tomada por pura necesidad, la llevaban al hospital. Era la pesadilla de cualquier padre, un momento que exige una respuesta inmediata e incondicional.
La supuesta respuesta de Meghan, una frase que desde entonces ha quedado grabada en la memoria de Internet, fue de una brevedad escalofriante. Ok. Actualízame más tarde. Estoy en el set. No un ¿a qué hospital? No un ¿qué tan grave es? No un voy para allá ahora mismo. Simplemente una instrucción distante, una delegación de la crisis. Actualízame más tarde. Según el relato de Samantha, el teléfono del príncipe Harry estuvo apagado o sin respuesta durante las 3 horas críticas que la niña estuvo en la sala de urgencias, un detalle que añade otra capa de abandono a la historia. Hay que detenerse aquí, porque este es el momento en que la historia pasó de ser un escándalo sobre la imagen pública a algo mucho más oscuro y fundamental en la conciencia colectiva. Expertos legales que comentaron en los días siguientes fueron consistentes en una observación clave. Si esta documentación y estos mensajes son auténticos, representarían una evidencia extremadamente poderosa en cualquier caso de difamación que Meghan pudiera intentar presentar. La implicación es que emprender acciones legales significaría someter esa evidencia al riguroso escrutinio de un tribunal, una apuesta extraordinariamente arriesgada si hay alguna verdad en ello. Pasaron 3 días. No se presentó ninguna demanda. No se produjo ninguna refutación forense de los mensajes de texto. Las palabras «actualízame más tarde» resonaron en la opinión pública como un veredicto. Se convirtieron en el símbolo de una abdicación, un fracaso del instinto maternal más básico que ninguna cantidad de trabajo humanitario o discursos inspiradores podría borrar. La confianza no es solo un símbolo, es una responsabilidad, y en ese momento, para muchos, esa confianza se rompió irreparablemente. Mientras la tormenta mediática sobre las acusaciones de negligencia se arremolinaba con una furia implacable, otra crisis, una mucho más existencial, se gestaba silenciosamente detrás de las puertas perfectamente diseñadas de la mansión de Montecito. El príncipe Harry, según fuentes cercanas al palacio con conocimiento directo de la situación, había iniciado un acercamiento formal y discreto con la monarquía. Pero esto no era una simple petición de reconciliación familiar, era algo mucho más complejo, mucho más calculado y, en última instancia, mucho más humano. Era una petición de recalibración constitucional. En un documento escrito, no a través de abogados sino a través de canales privados, Harry reconoció que su uso del tratamiento real durante su visita no autorizada a Canadá había sido inapropiado. Admitió que había creado confusión sobre su relación con la corona y que había puesto al palacio en una posición diplomática imposible. No solo se disculpó, aceptó la responsabilidad en el lenguaje específico y formal que la institución necesitaba oír para siquiera considerar un diálogo. ¿Qué impulsó este movimiento? Fuentes internas dicen que Harry estaba desesperado, genuinamente desesperado, por regresar al Reino Unido. Su vida en América, lejos de ser la utopía de libertad que había imaginado y vendido al mundo, se estaba desmoronando bajo presiones que iban mucho más allá de lo que el público podía ver. El imperio mediático que él y Meghan habían intentado construir sobre la fuerza de su marca real se estaba fracturando. Los acuerdos no se materializaban con la facilidad esperada, y la buena voluntad del público, su activo más valioso, se estaba evaporando rápidamente. Necesitaba a la monarquía y el estatus que ésta confería más de lo que jamás había querido admitir. La promesa de libertad, se dio cuenta, venía con condiciones que no vio en su momento. La jaula dorada de California, con sus acuerdos de millones de dólares que exigían una producción constante de contenido personal y su implacable escrutinio público, se había vuelto tan asfixiante como la que había dejado atrás en Windsor. Se dio cuenta de que había cambiado un conjunto de reglas por otro, uno en el que él era el único responsable de su propia seguridad y relevancia. En el proceso, había perdido el único ancla que realmente importaba, su lugar en la historia, un lugar que no se gana, sino que se hereda. Y ahora, el príncipe pródigo, consciente de su error, estaba llamando a la puerta de la casa que había abandonado.
La desesperación del príncipe Harry por recuperar su lugar, y sobre todo el de sus hijos, se materializó en un documento extraordinario, un dossier de 72 páginas entregado directamente en Clarence House. Piénsenlo por un momento. 72 páginas. Eso no es una carta informal, no es una súplica emocional, es un arsenal legal, un argumento meticulosamente construido, cuidadosamente cargado y deliberadamente apuntado al corazón de las objeciones de la monarquía. Era un intento de ganar por la fuerza de la burocracia lo que se había perdido en la guerra de la percepción. Dentro de ese dossier, según múltiples fuentes cercanas al proceso, estaba todo lo que el equipo legal de Harry en California creía necesitar para resolver la disputa de una vez por todas. Una prueba de paternidad genética de un laboratorio de California de renombre, confirmando con una certeza del 99,9% a Harry como el padre biológico de Archie Harrison Mountbatten Windsor, una declaración jurada y firmada por Meghan, duquesa de Sussex, en la que se detallaba su cronología de embarazo con una precisión casi obsesiva, documentando cada etapa desde 2018 hasta 2019. Había más. Registros de ultrasonido de un obstetra de élite de Beverly Hills que supuestamente mostraban el desarrollo fetal, e incluso una declaración notariada de un antiguo miembro del personal del exclusivo Portland Hospital en Londres, la instalación donde Archie fue registrado oficialmente como nacido. Cada página, cada anexo, cada sello notarial, dicen las fuentes, fue diseñado para gritar una sola palabra: legitimidad. El objetivo era claro y audaz, aunque las apuestas eran astronómicas. Buscaban restaurar a Archie y Lilibet como miembros formalmente reconocidos de la familia real, con todos los derechos y privilegios que ello conlleva. Querían reabrir las puertas del Palacio de Buckingham que se les habían cerrado silenciosa pero firmemente. Reinstituir los títulos, los privilegios y, quizás lo más importante, las protecciones que solo la institución puede ofrecer. Era un intento de usar la lógica legal estadounidense para forzar la mano de una institución británica milenaria. Pero lo que no entendieron es que el palacio no opera sobre la base de la ley, sino sobre el peso de la historia y el poder del simbolismo. Estaban a punto de descubrir que la verdad escrita en sangre, el linaje que define a la monarquía, es mucho más poderosa y escrutada que la verdad escrita en papel legal, sin importar cuán grueso sea el dossier. Cuando ese archivo de 72 páginas aterrizó en el escritorio del príncipe William, la respuesta no fue la reacción emocional y herida de un hermano que ha sido traicionado públicamente. Fue la respuesta calculada, metódica y helada de un futuro rey que, durante los últimos años, ha aprendido a compartimentar el dolor familiar y priorizar el deber institucional. Según fuentes del palacio, no dudó. No cogió el teléfono para llamar a Harry. No envió a un intermediario de confianza para organizar una conversación privada y fraternal. En su lugar, hizo algo mucho más formal y formidable. Reunió lo que los iniciados llaman el Consejo de Seguridad de la Sucesión Soberana, un organismo casi secreto compuesto por las mentes legales más agudas del Reino Unido, altos oficiales de inteligencia y archivistas reales, cuyo único propósito es investigar y proteger la integridad del linaje cada vez que las líneas de sangre de la monarquía son puestas en duda. Este no era un asunto familiar, se había convertido en un asunto de Estado. Su primer movimiento, orquestado desde la oficina de William, fue rápido y brutal. En cuestión de horas, emitieron lo que ahora se describe en los círculos internos como una congelación real al intento de reintegración de Archie. La razón declarada públicamente fue vaga y diplomática, pero la razón interna, comunicada a través de canales posteriores, fue una bomba. Irregularidades y contradicciones graves en la evidencia presentada. ¿Pero qué significaba eso exactamente? ¿Cuáles eran esas irregularidades? Ahí es donde esta historia se vuelve verdaderamente explosiva. No se trataba de errores de papeleo o de sellos notariales faltantes. El Consejo Silencioso no estaba examinando la legalidad de los documentos según la ley civil. Estaban aplicando el Protocolo Windsor, un conjunto de reglas no escritas y mucho más antiguas
diseñadas para proteger a la corona de cualquier amenaza, interna o externa. Estaban comparando la línea de tiempo presentada en el dossier con sus propios registros, con su propio conocimiento de los eventos. William no actuaba como un hermano, actuaba como el guardián de la línea de sucesión. El pasado, con todas sus heridas y preguntas sin respuesta, había regresado no como un recuerdo, sino como una orden, una directiva para investigar. La monarquía, bajo la dirección de su futuro rey, se estaba realineando no por la fuerza de las armas, sino por el peso de la historia y la santidad de la sangre. La respuesta a Harry no fue de fuego emocional, sino de hielo procesal, y eso, para el duque en California, fue mucho más aterrador. En medio de esta batalla legal y dinástica que se libraba en secreto entre los palacios de Londres y la mansión de Montecito, la presión sobre el príncipe Harry se hizo visible, insostenible. Durante una aparición pública, una entrevista cuidadosamente coreografiada que debía ser una oportunidad para promover su última causa humanitaria, algo cambió. La máscara se resquebrajó. Los analistas de lenguaje corporal en TikTok diseccionaron su postura encorvada, sus pausas vacilantes. Los canales de YouTube se apresuraron a publicar análisis en cuestión de horas, ralentizando el video para capturar cada microexpresión. La conclusión fue unánime y viral. Harry ya no estaba actuando, se estaba quebrando. La prensa británica, la misma fuerza que Harry había pasado años combatiendo y demonizando, percibió la apertura, la herida en el agua. Los titulares matutinos fueron agudos, quirúrgicos e implacables. Confesión críptica. Libertad o arrepentimiento. El cuento de hadas de los Sussex se desmorona. El tono no era especulativo. Era el de un depredador que huele la sangre. La narrativa que él y Meghan habían controlado con tanto esmero se les estaba escapando de las manos. Sin embargo, en medio de este caos mediático, algo inesperado surgió de fuentes privadas. Según un amigo cercano citado anónimamente en un informe, Harry no parecía enojado en las secuelas de la entrevista. Parecía más ligero, casi aliviado, como si decir las palabras en voz alta, aunque fuera de forma parcial y velada, le hubiera quitado un peso que llevaba años cargando en silencio. Esa misma fuente lo describió como ver a un hombre admitir finalmente, aunque solo fuera para sí mismo, que la vida en California no era la libertad que creía haber elegido, que la promesa de una vida sin ataduras reales venía empaquetada con un tipo diferente de servidumbre. La necesidad constante de actuar, de vender su historia, de monetizar su dolor. Se dio cuenta de que la libertad que le habían prometido venía con condiciones que no vio por completo en su momento, condiciones escritas en la letra pequeña de los contratos multimillonarios. Y una vez que esa comprensión se asienta en el corazón de un hombre, no permanece en silencio por mucho tiempo, porque cuando alguien deja de disculparse por su verdad, la historia no se reinicia, cambia fundamentalmente. Y las personas que construyeron todo su mundo en torno a la versión anterior se ven obligadas a decidir qué importa más: proteger la imagen a toda costa o enfrentar lo que sucede cuando el hombre en el centro de la historia ya no acepta seguir el guión. La explosión final, la que realmente importaba, no ocurrió en un palacio, ni en un plató de televisión, ni en las páginas de un tabloide. Ocurrió, como suelen hacerlo los desastres más significativos, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Dentro de las paredes de la mansión de Montecito, la tensión acumulada por el escándalo público, la humillación de la batalla legal fallida y, sobre todo, la creciente y dolorosa comprensión de Harry de su propia verdad, finalmente estalló. Durante una acalorada discusión, según fuentes internas que filtraron los detalles, Meghan lo acusó de destruir la vida que habían construido con tanto esfuerzo, de socavar su marca conjunta, de ceder ante la misma institución tóxica de la que habían escapado heroicamente. Lo acusó, en esencia, de traicionar el mito fundacional de su nueva vida. Esta vez, sin embargo, Harry no retrocedió. No se disculpó. No intentó apaciguar la situación. En cambio, con una calma que se describió como más aterradora que la ira, respondió con 6 palabras que cambiaron la dinámica de su relación y el curso de la historia para siempre. Yo no destruí nada. Solo dije la verdad.
Nada más. No hubo más explicaciones. No hubo más debate. El silencio que siguió, según los informes, fue inmediato y pesado, del tipo que se siente más ruidoso y violento que los gritos. Momentos después, Meghan salió furiosa de la habitación, cerrando la puerta con tanta fuerza que, según se dice, hizo temblar el candelabro del pasillo. Pero la verdadera explosión no se limitó a esa casa. Ya se estaba extendiendo mucho más allá, como una onda expansiva invisible. Este no fue el final de una simple discusión familiar, fue el momento preciso en que la ilusión compartida, el cuento de hadas cuidadosamente guionizado que había sostenido su empresa en California, se hizo añicos de forma irreparable. Porque la verdad, una vez que se pronuncia en voz alta después de años de silencio, no puede ser retirada, no puede ser renegociada. Se convierte en una espada que divide el pasado del futuro, que separa la ficción de la realidad, y para el príncipe Harry, esa verdad, simple y devastadora, fue el primer paso en un camino largo, solitario e incierto. Un camino que podría, eventualmente, llevarlo de vuelta a casa o dejarlo completamente solo, despojado de familia y de la narrativa que una vez definió su existencia. El fin de una ilusión había llegado y así nos encontramos al borde de un precipicio, contemplando los fragmentos de un cuento de hadas que se ha roto en 1000 pedazos. La monarquía, como institución, ha sido protegida, al menos por ahora, pero su paz ha sido rota, y en el silencio inquieto que sigue, una verdad persiste con la fuerza de una ley natural. No todas las heridas están destinadas a sanar. La marca Sussex, una vez un faro de modernidad y rebelión, ahora se enfrenta a un escrutinio basado no en su lucha contra la institución, sino en sus propias acciones, en su propio silencio, en las acusaciones que emanan de su propio santuario. El cuento de hadas de Montecito, con sus promesas de una vida auténtica y con propósito, se ha desmoronado, revelando una historia mucho más oscura y compleja de ambición, presunta negligencia y verdades incómodas que se niegan a permanecer enterradas. ¿Puede una familia tan fracturada, tan públicamente destrozada, encontrar algo lo suficientemente real y fuerte como para sostenerse en medio de las ruinas? Las cámaras seguirán observando, el mundo seguirá observando, pero el veredicto de la historia, ese juez implacable, ya se está escribiendo. Puedes construir un imperio mediático, puedes controlar la narrativa, puedes incluso intentar reescribir la historia, pero hay legados que son ineludibles. El legado de Diana, un legado de deber, de amor feroz por sus hijos y de un sacrificio maternal que conmovió al mundo, proyecta una sombra demasiado larga, demasiado profunda, para escapar de ella. Su fantasma no es un recuerdo, es un estándar, una medida con la que se juzgará a las futuras generaciones de la realeza, lo quieran o no. Porque al final puedes enterrar a una princesa, puedes intentar silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita no en papel, sino en la memoria colectiva, no permanece enterrada. Se levanta, y en esta saga, la verdad que se ha levantado tiene el rostro de una niñera asustada, la imagen de un video granulado y el eco de un llanto infantil. Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona o quién la rechazó. Recuerda quién se la ganó. Dejen sus pensamientos en los comentarios. Sean honestos, sean específicos. ¿Creen en la historia de Elena Ramírez? ¿O es todo parte de una campaña coordinada? Esta es la clase de conversación que realmente importa. Si este video les dio algo en qué pensar, por favor denle un me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a más gente y siga trayéndoles las historias que los medios tradicionales suavizan o ignoran por completo. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones porque el próximo video de esta serie profundiza aún más en lo que fuentes cercanas a la casa de los Sussex afirman que sucedió en los meses posteriores a que estallara este escándalo. No querrán perdérselo. Nos vemos allí.